Verdad y Vida en Sour Ranches, Florida. Es una bendición tenerles acá. Saludamos a aquellos que nos siguen a través del internet también. Y es nuestra oración y deseo que pronto, pues, los que aún no se han incorporado al servicio presencial, pues puedan empezar a hacerlo, ¿verdad? Siempre tomando precauciones y medidas. Amén. Bien, pues, sin más demora, quiero invitarles a tener la lectura de la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a orar entonces buscando la dirección del Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y meditar en ella. Suplicamos la dirección y asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Habla a nuestros corazones, Señor. Necesitamos y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, ilumínanos, Padre, quita lo humano, quita lo terrenal, sé tú ministrando. Te lo pedimos humildemente por los méritos de aquel que es Señor y Cristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con estos 4 sermones que estamos desarrollando. Bueno, ya van más de 4 con respecto a la evangelización. Hemos venido diciendo a lo largo de las semanas, de las distintas semanas, que aun cuando en nuestros tiempos se habla mucho de evangelización, lo cierto es que lamentablemente mucho de lo que está ocurriendo en los círculos cristianos no es necesariamente una evangelización bíblica. Y aunque existan y los hombres hayan creado pues muchos métodos evangelizadores, nosotros debemos de estar conscientes en todo momento de que la Biblia es nuestra única regla de fe práctica y por tanto es también la rectora en los asuntos de la evangelización. Eso significa que no podemos evangelizar conforme al diseño de los hombres o a la iniciativa humana, sino que hemos y somos llamados a evangelizar, mis queridos hermanos, conforme al propósito de Dios y conforme y alineado a lo que enseña la palabra del Señor nuestro Dios al respecto. Y hemos estado respondiendo esta pregunta: ¿cómo se evangeliza según la Escritura? Hemos dicho a lo largo de estas semanas que el apóstol Pablo nos brinda los elementos que deben estar presentes en la evangelización. Primero, el contenido. Estuvimos hablando de el mensaje, que es uno y es único, que no cambia, que es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que recibió Pablo, ese evangelio que Pablo transmitió, en este caso a los tesalonicenses, que es la epístola que estamos estudiando, y que ahora los tesalonicenses estaban comunicando a la gente de Acaya y de toda Macedonia. También vimos que el mensaje había llegado a ellos no solamente en palabras, sino también en poder. Y hoy vamos a centrarnos en el tercer elemento que debe de estar presente en la evangelización y que debemos tomar en cuenta en la evangelización. Y es que el mensaje se comunica en Espíritu Santo. Y el mensaje de hoy, entonces, continuamos con este tema y quiero que una vez más leamos el texto a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento griego, en la versión original, y lo vamos a tener aquí en pantallas. Y quiero que usted recuerde las frases y en, cómo se repite en cada uno de estos elementos. O sea que el texto original dice que el Evangelio llegó a vosotros en palabras solamente, en logos phonon ala, kai en dunamei,
o sea, y en poder. Esa frase, cae en, esta que usted ve aquí. A ver, la cámara, apúntame acá a la pizarra. Cae en, porque ahora tenemos esa bendición. Cae en, ¿lo ven repetido? En, cae en, cae en, cae en. O sea que el texto original lo que dice es, en logos, en palabra, cae en, dunamei, en poder, cae en neumati agio, o sea, y en Espíritu Santo, y en certeza. O sea que el Evangelio debe comunicarse y en Espíritu Santo. Lamentablemente en nuestras Biblias no se traduce este sentir de y en. Y esto es muy similar a lo que ocurre con el texto de Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, evidentemente, un elemento imprescindible en la evangelización es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo, mis amados hermanos? Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Entonces, fíjese esto, resulta que el Padre es el que elige, predestina, llama, glorifica, santifica. Resulta que el Hijo es el que cumple la voluntad del Padre y muere en la cruz expiando la culpa para que pecadores puedan reconciliarse con Dios. Y ahora vemos que el Espíritu Santo también juega un papel en la obra de salvación y también en la evangelización. ¿Qué encontramos aquí? Al Trino Dios en plenitud, obrando para reconciliar al hombre perdido con Dios. ¿A través de quién? Del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, la obra de evangelización no puede hacerse independiente del Trino Dios. Así como no puede estar ausente la persona de Dios en la evangelización y en el contenido del mensaje, tampoco puede estar ausente la persona de Cristo, porque todo el mensaje gira en torno a Él, pero tampoco puede estar ausente la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que toma el mensaje al predicador, a la audiencia, y mueve todo para que el uno pueda predicar de manera eficaz y el receptor, en especial aquella persona que Dios escogió para vida eterna, pues pueda ser iluminado, regenerado, transformado, etcétera, para venir al arrepentimiento. De esto vamos a hablar con mayor claridad después. Entonces, ciertamente la persona del Espíritu Santo juega un papel preponderante en la acción evangelizadora. No hay evangelismo, no puede haber evangelismo sin la dirección, guía y bendición y unción del Espíritu Santo de Dios. No puede haber. Cuando los creyentes sacamos a la persona del Espíritu Santo del escenario y seguimos nuestros pasos, nuestros métodos, nuestras iniciativas, en vez de acogernos a la dirección del Espíritu de Dios, ahí es donde vienen los fracasos y por tanto las decepciones. Mis queridos hermanos, por eso hacemos bien en preguntarnos qué importancia tiene el Espíritu Santo en la evangelización. ¿Por qué es tan importante? Note que Pablo dice, el Evangelio llegó a ustedes en palabra, en poder y en Espíritu Santo. Quiere decir que esto es importante. Y esta recepción en Espíritu Santo también era una señal o evidencia de que ellos eran pueblo escogido de Dios. Si usted lee el versículo anterior, el versículo 4. Y es que los verdaderos cristianos evangelizan también en el Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Para que haya evangelización tiene que estar involucrado dos tipos de personas, humanamente hablando. Pero en la práctica real de lo que ocurre, hay tres. La tercera persona involucrada es el Espíritu de Dios. El segundo tipo de personas que participa de la evangelización es el creyente llamado, capacitado y ungido y enviado por el Trino Dios para testificar. O sea, tiene que haber un comunicador del Evangelio.
¿Quién es este comunicador del Evangelio? Algunos podrían decir los pastores, los evangelistas y los líderes de la iglesia. Bueno, eso suena muy interesante y parece que estar dentro de un orden, etcétera. Pero lo cierto es que el individuo evangelizador no es una casta especial de personas dentro de la iglesia. Los individuos evangelizadores somos todos los creyentes. Cuando Jesús estableció la gran comisión, estaban presentes todos los discípulos. Cuando vamos al libro de los Hechos y la iglesia es dispersa por causa de la persecución, encontramos que todos los creyentes, a donde quiera que llegaban, comunicaban el evangelio de Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo habían llegado a Tesalónica, y esto es interesante. Timoteo era pastor, Pablo era apóstol y Silvano era maestro. ¿Y qué hicieron ellos? Predicaron el evangelio de Jesucristo. Y fue tan grande el impacto de su estilo de vida evangelizadora en la vida de los tesalonicenses que ahora toda la iglesia de Tesalónica, porque la Biblia no dice los pastores, líderes y evangelistas, sino todos los creyentes de Tesalónica estaban llevando el evangelio ahora a toda Macedonia y a toda Acaya. Por tanto, está más que claro que cada creyente es un individuo evangelizador. Y es que Jesucristo dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y la promesa que encontramos en el libro de Joel del advenimiento del Espíritu Santo es precisamente para profetizar, o sea, para anunciar el mensaje de Dios. ¿Y qué mejor mensaje de Dios que Jesucristo es el Salvador, el Señor, el que murió, el que resucitó, venció la muerte y el pecado y da vida eterna? El libro de Joel dice, cuando venga sobre vosotros, enviaré mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es para un grupo particular de creyentes. Entonces tú debes llenar tu mente y tu corazón de esta gran verdad bíblica. Yo soy un agente de evangelización. Dios me ha llamado para evangelizar. Dios me quiere para evangelizar. Existo para evangelizar y tengo la obligación, el deber y el compromiso moral delante de Dios y para con los incrédulos de darles testimonio de Cristo. Y más cuando hemos aprendido de que para ello Dios nos ha dado su poder, nos ha capacitado y en un ratito vamos a estar meditando en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el primer agente, el segundo agente en la evangelización. Entonces, recapitulando, el primero, ¿quién es? El Espíritu Santo. El segundo, ¿quién es? El comunicador del evangelio. Y el tercer individuo presente en la evangelización, ¿quién es? La audiencia. El no creyente. Y esto es importante. La audiencia nuestra para evangelizar no son los creyentes de otras iglesias. No son los que están en otra denominación, a menos que estén en una secta falsa. Y digo esto porque con frecuencia, lamentablemente, estamos viendo crecimientos en las iglesias hoy. Aunque con el coronavirus Dios ha purgado las iglesias. ¿Sabían ustedes que la estadística está diciendo que la mayoría de las iglesias están funcionando a un 30%? Solo un 30% ha vuelto a los templos, increíblemente. Y se va a poner peor la cosa. Por eso no me extraña cuando la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, siendo sarcástico. Mis queridos hermanos, mire, nosotros tenemos que tener presente y no podemos olvidar nunca, pero nunca, que nuestra audiencia es el incrédulo. Y digo esto porque está viendo los crecimientos que hay en las iglesias y a veces oímos a pastores alabándose a sí mismos de, hemos tenido un crecimiento fenomenal. Pero cuando usted pasa en revista, usted se encuentra que el crecimiento no ha sido ni por evangelización ni por bautismo, sino por transferencias.
Y es que en nuestros tiempos hay una serie de creyentes conejos que lo único que hacen es saltando de congregación en congregación y no ponen el huevo en ningún lado. Y lamentablemente va arrastrando malas costumbres, malos vicios y malas prácticas a un otro lado, y llegan hasta uno para mortificarle la vida y la existencia. Es la verdad. Tenemos que ser autocríticos. Uno de los grandes errores que estamos cometiendo como iglesia en nuestros tiempos es no ser autocríticos, es autoconsolarnos. Estamos bien, y muchas veces estamos como el mundo, como las empresas del mundo, como los gobiernos del mundo, como los gobernantes del mundo. Estamos bien cuando en realidad estamos patas arriba. Podemos decir, estamos bien, hemos visto la mano de Dios obrando cuando empezamos a ver almas convirtiéndose y gente bautizándose. Si nosotros hoy en día creciéramos y agarráramos 400 miembros, pero esos 400 fue porque se fueron de otra iglesia, nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos logrado es levantar una congregación de creyentes, pero no hemos ganado a nadie. Porque ganar a gente y crecer bíblicamente es cuando nosotros nos tomamos en serio la gran comisión, bajo el poder de Dios, usando el mensaje del Evangelio, bajo la dirección, guía y unción del Espíritu Santo, convencidos de que Él va a obrar, y ver su mano obrar, y ver gente convirtiéndose, y gente bautizándose. ¿Puede usted convertir a alguien? No. Usted no puede convertir a nadie. Puede ser que evangelicemos mucho y no veamos frutos. Pero eso no significa que hemos fracasado. Sí fracasamos cuando no testificamos. Ahí sí está el fracaso. El crecimiento es de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que el primer individuo es el Espíritu, el segundo es el comunicador del Evangelio, que somos todos los creyentes, y el tercero es ¿quién? ¿Cuál es nuestra audiencia en la evangelización? Los no creyentes. Los no creyentes en Jesucristo, aclaro. Porque a veces asumimos no creyentes con ateos. Pero es que hay gente que no cree en Jesucristo, pero está creyendo en otras cosas. Están creyendo en otros dioses. En Alá, en Buda, en las estrellas, en el palo, en el viento, en el aire, en el sol, la luna, el perro, el gato. Y algunos se reirá y dirá, pero ¿quién va a creer en el sol, en la luna, en las estrellas? Muchísima gente. ¿Cuántas veces usted ha visto en la televisión a alguien diciendo el horóscopo? Esos son gente que creen en los astros y que tienen el poder para regir su vida. La Biblia dice no consultes esas cosas. Los egipcios adoraban al gato. Por ejemplo, había gente que creía en el gato. ¿Se imagina usted un sacerdote del gato alérgico al gato? Qué interesante sería eso. ¿Y por qué debemos... ¿Por qué? A la gente a veces tiene la falsa filosofía de todas las religiones son buenas. Mira, todas las religiones son buenas. No hay más que una única y verdadera y buena religión, que es la de Jesucristo. El resto, dice la Biblia, que es mentira, es falsedad, porque no hay más que un único Dios vivo y verdadero. Y es una violación al primero de los 10 mandamientos de honrar solamente al Señor su Dios. Por tanto, tu audiencia en la evangelización es todo aquel que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre y el medio único de salvación. Eso quiere decir que si se me para al lado un musulmán, yo le tengo que evangelizar porque no tiene a Cristo. Si se me para al lado un espiritista que dicen creer en Dios, le tengo que evangelizar. Bueno, pastor, pero ¿dónde está el respeto hacia la otra religión? Usted tiene que respetar al individuo y respetar su libertad de conciencia. Pero el respeto no es un freno para la evangelización. Y usted no va a tener justificación delante de Dios por no darle testimonio de Cristo basado en el respeto. Usted lo que no tiene es que denigrar, porque a veces he visto creyentes que cometen el error de llegar a una casa, lo he visto en la evangelización, y
estás tocando puertas, llegas a un hogar, alguien te recibe en tu casa y ahí usted ve una estatua de la Virgencita. Vamos a poner este ejemplo que es el más común. Y he visto creyentes que de entrada lo primero que dice, eso es un ídolo, a Dios no le agradan los ídolos son demonios. Y la persona lo primero que hace es decir, ¿qué cosa? Abrir los ojos y decir, ¿tú me estás diciendo que la Virgen es un demonio? ¿Que lo que me regaló mi madre es un demonio? Sí, es un demonio. Lárguese de aquí. Y usted cerró las puertas para la oportunidad. Usted no tiene que ofender a nadie. Usted tiene que hablar el Evangelio y punto. El día que Dios haga la obra en esa persona y el Espíritu Santo le ilumine y por la palabra de Dios le dé entendimiento de que hay que adorar solo a Dios y le dé entendimiento que el segundo de los 10 mandamientos dice no te hagas imágenes. Y otro de los mandamientos dice, no sigas fábulas de viejas, ni tradiciones de familia. La persona misma va a decir, esto no es Dios, esto no le agrada a Dios. Y es que todo tiene su tiempo. Si ya usted tiene confianza con la persona tiene convicción de que la Biblia es palabra de Dios. Y de que uno debe vivir conforme a la palabra y servir a Dios aún por encima de tradiciones familiares. Cuando usted haya cultivado esa confianza y la persona ha llegado a esta convicción, quizás ya está lista para que usted le diga, ¿podemos hablar hoy sobre lo que dice la Biblia con respecto a tener imágenes? Pero una vez que la persona esté lista para ello. Pero cuando usted entra despectivamente, usted cierra las puertas. ¿Cómo se sentiría usted si alguien llega a su casa y le dice, tu Biblia es una basura? ¿A usted no le ha pasado eso? Yo me he encontrado con testigos de Jehová que me han dicho, tu Biblia no sirve. Me he encontrado con católicos que me han dicho, tu Biblia no sirve, está incompleta, porque no tiene los libros deuterocanónicos. Esto me pasó a mí. Cuando yo fui por primera vez a una iglesia bautista, la persona que estaba dando el estudio, yo iba con una Biblia que se llama Biblia latinoamericana, una Biblia católica. Me dijo, esa Biblia no sirve para nada. Le dije, menos sirve la tuya, porque no está completa. Y tuvimos ahí una discusión bastante grande, claro, después pude entender las cosas, pero donde quiero llegar es que al tercer agente, que es el receptor del Evangelio, usted tiene que ir respetando a la persona, entendiendo que ha estado bajo el dominio y la autoridad de una religión que muchas veces es más fuerte que ella, y debe de ir, y la semana próxima vamos a hablar de la convicción, con la convicción de que Dios va a hacer su obra en ella, y que el que comienza la buena obra, ¿la qué? La perfecciona. Su trabajo es comunicar el Evangelio. Y después que la persona se bautiza, es enseñarle a que guarden todas las cosas. O sea que después que la persona tiene convicción de que Cristo es el Señor y el Salvador, y esto es una obra del Espíritu de Dios, usted aquí es solo el que planta y el que riega, porque el que da el crecimiento en este trabajo, ¿quién es? El Trino Dios. Y una vez sembrado estas convicciones, usted está listo para enseñar a que guarden todas las cosas. Si la persona consulta a los muertos, enseñarle que los muertos no se consultan porque eso está prohibido de Dios. Que si la persona consulta a los astros, eso está prohibido por Dios. Porque la Biblia dice, no consultará las estrellas. Si la persona tiene imágenes, que eso está prohibido por Dios. Que si la persona, come sangre, que eso está prohibido por Dios. Que si la persona está ajuntado con su esposo y no se han casado legalmente, eso es fornicación, es pecado y está... Y piense, porque a veces la gente piensa que la iglesia tiene muchas reglas que prohíbe cosas y esclaviza. No, las exhortaciones a abandonar el pecado no son prohibiciones para esclavizarte, sino para librarte de la consecuencia del pecado, que es la muerte. El Evangelio es liberador. Porque ¿quién se beneficia con ser fiel al esposo o a la esposa?
Usted y la familia y la sociedad. ¿Quién se beneficia con que usted deje de consumir alcohol o de fumar o de agarrar drogas? Usted, su familia y la sociedad. ¿Quién se beneficia cuando usted deja la idolatría? Usted, su familia y la sociedad, porque la idolatría arrastra y perturba. Entonces uno tiene que entender quién es la tercera, la audiencia, y en la obra y la dirección y guía del Espíritu Santo, trabajar confiando en lo que Dios va a hacer. Al examinar la Escritura encontramos que tanto en el segundo, en el tercero, o sea, en el que comunica el Evangelio como el que recibe el Evangelio, el Espíritu juega un papel preponderante e imprescindible, por lo cual ni el creyente puede testificar sin la obra del Espíritu Santo en su vida para este fin, ni el incrédulo se va a salvar sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso hacemos bien en examinar la Escritura para aprender el rol del Espíritu Santo a fin de llegar a desarrollar un estilo de vida evangelístico que no solo hace uso de la palabra y del poder, sino que además evangeliza en Espíritu Santo, porque de esa manera es que llega el Evangelio a los incrédulos, según 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Entonces, hacemos bien en examinar, en primer lugar, y este es el punto número 1, la obra del Espíritu en los creyentes en lo tocante a la evangelización. Especifico esto. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de toda la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Vamos a hablar solamente dentro del marco de la evangelización. Lo que hace el Espíritu Santo con respecto a la evangelización. En primer lugar, y lo primero que debemos considerar y tener en cuenta, porque resulta que nuestra mayor excusa en la evangelización siempre es: no estoy preparado, no estoy capacitado, no sé cómo hacerlo. ¿Verdad que sí? Y el sentimiento que más nos retrae para evangelizar es el miedo. Me da miedo hablar con la persona, me da temor, no sé cómo empezar. Pues mi querido hermano, usted tiene que hacer suya toda la palabra de Dios y llegar a fundamentar su fe y su actuar en convicciones sólidas con respecto a lo que el Señor dice. Y una de las cosas que dice el Señor con respecto a la obra del Espíritu Santo en nosotros como agentes evangelizadores es que Él le capacita y le hace acto para la obra, o sea, para testificar de Cristo. Usted no va a poder decir nunca: no estoy capacitado. Usted ya está capacitado desde que usted se convirtió. Dicho, el Espíritu Santo se encarga de capacitarnos para servir en varios contextos. Cuando usted escucha el mandato de la Gran Comisión, dice: me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que debemos de pensar es: ¿a quién le está diciendo esto Jesús? A los creyentes, ¿verdad? ¿Pero qué creyentes? En el momento histórico en que Jesús está diciendo esto, se lo está diciendo a creyentes que son judíos. Si usted va a Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. O sea que el que otorga el poder es el Espíritu. Ese Espíritu que viene del Padre y del Hijo y que hace que el receptor sea testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te capacita para que usted testifique en todos los contextos. Para esta gente era muy fácil dar testimonio de que Jesús era el Mesías entre los judíos. O sea, en Jerusalén y en toda Judea. Porque los judíos no son diferentes a nosotros en cuanto
al concepto de Dios. Hasta ese momento, claro está, los que no creyeron en Cristo se desviaron. Los judíos creían en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, padre de Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, etc. Tenían el mismo Antiguo Testamento que nosotros. La diferencia radica en que ellos, muchos, no reconocieron que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios y que Dios es una Trinidad. Pero, tal y como vemos luego en la evangelización, con el Antiguo Testamento se podía corroborar toda la fe cristiana. Esa palabra que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. O sea que de alguna manera hablando, era más fácil hablar a judíos que un judío le hablara a un judío. Pero cuando se sale de esta periferia y se va a Samaria, donde ya los samaritanos tienen un estilo de vida diferente al de los judíos, como que la cosa empieza a ser más difícil. Y cuando vas a los gentiles, o sea, al mundo griego de aquel tiempo y a toda nacionalidad, ahora te vas a enfrentar con gente que no creen en un solo Dios, sino en varios. Con gente que sí tienen imágenes de sus dioses. Con gente que creen en la filosofía, en las estrellas, en los astros. En otras palabras, el comunicador se va a empezar a encontrar en otro contexto cultural muy diferente. Con obstáculos muy diferentes. Estamos hablando de la cultura griega, era una cultura muy rica en filosofía. El más mínimo de los griegos era instruido en las artes liberales de su tiempo. Matemática, aritmética, filosofía, oratoria, astrología. Eran gente muy preparada. ¿Y los discípulos qué eran? Gente del vulgo y sin letras. Y generalmente cuando uno tiene un nivel cultural un poco más bajo que otro, la tendencia es a sentirse menos. Y a tener baja autoestima. Pero la diferencia con los apóstoles era que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y que aquí ni la sabiduría del mundo, ni la alta o baja autoestima es lo que determina la obra evangelizadora, sino el poder de ¿quién? De Dios. Por eso encontramos que los creyentes del Nuevo Testamento, en el poder de Dios y en espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo, a donde quiera que iban, llevaban el Evangelio. Y dice la Biblia, lo dijeron sus detractores, esta gente con este mensaje trastornaron el mundo entero. Trastornaron. Oye, y a la mala, porque donde quiera que llegaba Pablo, usted no ha leído el libro de los Hechos. En nuestro lenguaje callejero diríamos, soltaba la podrida. Y se armaban las discusiones, que algunas de ellas terminaron hasta en revueltas callejeras. Porque los fanáticos no han entender el mensaje de la resurrección. Y qué penoso que esto venía más bien de los judíos que no de los gentiles. Oye, qué hermoso sería que de nosotros también se dijera, estos están trastornando el mundo entero. Quiere decir que estaban trastornando la filosofía de la cultura griega. La religión de la cultura griega. Un sistema estructuralmente casi impenetrable con una nueva religión resulta que se viene al piso. ¿Pero por qué se viene al piso? No porque los creyentes eran grandes oradores, sino porque eran personas que tenían un mensaje, estaban confiando en el poder de Dios y estaban actuando bajo la dirección, guía y unción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y hagamos uso del poder que Él nos ha dado, también nosotros vamos a poder trastornar nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo.
Este testificar es en el poder y en el Espíritu Santo, porque parte del ministerio del Espíritu Santo consiste en dar testimonio de Cristo. O sea, que Él va a obrar de tal manera en los creyentes que se disponen a evangelizar, que el Espíritu Santo se encargará de obrar de tal manera que el incrédulo vea y contemple la realidad de la obra de Cristo. De hecho, la misión principal del Espíritu es testificar de Cristo, glorificar a Cristo, honrar a Cristo. Por eso muchos teólogos han dicho que el Espíritu Santo es el miembro tímido de la Trinidad, porque no busca su propia gloria, sino que busca que toda la gloria sea dada a Jesucristo. Quiero que examine conmigo Juan 15, 26. Está hablando Jesús, está hablando los creyentes, previo a la venida del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que habla en futuro ya para nosotros es una realidad presente. Cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A quien yo enviaré del Padre, y es que el Espíritu viene de Dios, es enviado por el Hijo. O sea que el Padre y el Hijo envían ¿a quién? Al Espíritu. Ahora, mire esta expresión. ¿Qué espíritu? ¿El espíritu de qué? De verdad. Esto es interesante. Muy interesante esta frase, el espíritu de verdad. Y vamos a ver que Pablo la usa, Jesús la usa más de una vez. Recuerda que Jesús es la máxima revelación de Dios. Si Jesús dice que el espíritu es espíritu de verdad, ¿a qué verdad se refiere? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Ahora dice que el Espíritu de verdad. ¿Puede ver usted lo que yo veo? Pero también la Escritura dice, tu palabra es verdad. Pero también la Escritura dice, en Juan 1:1, el Logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra de verdad encarnada. ¿Se puede dar cuenta de que el Padre y el Hijo entonces concuerdan en la verdad, en el mensaje de verdad? Esa verdad que lleva al Padre. Por eso el Espíritu no está excluido en la evangelización. Es el Espíritu de verdad. Y no está hablando de, es un espíritu de verdad, no un espíritu falso, no, de la verdad como verdad doctrinal en su mensaje, el cual procede del Padre. Y note la parte final de este versículo, cuando venga el Consolador, ¿qué va a hacer? Dar testimonio acerca de quién. Jesús dice, de mí, o sea, de Cristo. La misión del Espíritu es testificar de Cristo. Al creyente recordándole las enseñanzas de Cristo. Corrigiendo, enseñando y amonestando conforme a la verdad de Cristo y del Trino Dios. Haciéndole ver la obra poderosa de Cristo en su vida y en el mundo. Al incrédulo, haciendo ver a Jesús como camino, verdad y vida para llegar al Padre, fuente de salvación, etc. En otras palabras, si el Espíritu es el que da testimonio de Cristo y obra para que Cristo, el mensaje de Cristo sea anunciado, sea testificado, entonces ciertamente la persona del Espíritu Santo es imprescindible. Por eso Pablo decía, el Evangelio llegó a vosotros y en Espíritu Santo. Luego en Juan 16, Jesús sigue hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu, y vuelve a usar la frase de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que guía la verdad, hermanos? El Espíritu. Ojo, pero ¿quién es el que está predicando la verdad? Somos nosotros, ¿verdad? Eso significa que el Espíritu Santo de Dios toma el control de tu vida y mi vida cuando nos disponemos a predicar. Nos unge,
nos controla, nos llena, si se lo permitimos, y por tanto venimos a ser instrumentos de Él para la comunicación de la verdad y la guía a la verdad. La verdad contrasta ¿contra qué? Contra el error, ¿verdad? ¿Cuál error? El error en lo tocante a salvación que tienen los hombres. El error en lo tocante a todo lo que tiene que ver con Dios. Eso quiere decir que al incrédulo, por medio nuestro, el Espíritu lo guía a entender de que está en una mentira, en un error, y de que no hay más que una verdad, cuyo nombre es Jesucristo, camino, verdad y vida, y que no hay otro medio de salvación que no sea en Jesucristo. Entonces quiere decir que cuando yo me dispongo a evangelizar, yo tengo que orar: Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. Úsame para dar testimonio de Cristo. Úsame para anunciar tu verdad. Por eso es que hablamos que en la evangelización el creyente debe de estar revestido, lleno del Espíritu Santo, y buscar estar ungido por el Espíritu de Dios. Porque Él es el que guía al creyente a toda verdad, en el sentido de que entienda las doctrinas y el Evangelio, y al incrédulo para que sea iluminado. Recuerde que Jesús enseña que el Espíritu no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo de Dios no es alguien, no actúa independiente del Padre y del Hijo. Esto confirma 1 Juan 5:8, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. El agua, el Espíritu y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Se acuerda que Jesús había dicho que Él no habla por su propia cuenta, sino lo que oye hablar al Padre? Ahora encontramos que Él dice que el Espíritu no habla por su cuenta, sino que habla lo que le oye ¿a quién? Al Padre. O sea que hay en la economía del Trino Dios un pacto y un concordato para obrar en salvación. Y la obra del Espíritu Santo en el creyente es hacerle saber las cosas que habrán de venir. Porque el Espíritu habla. Quiere decir que tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y lee el verso 14, que es lo que dice la Escritura, mis queridos hermanos. Juan 16:14. Jesús dice: Él me glorificará. ¿Quién es el que glorifica a Jesús? ¿Y cómo lo glorifica? Tomando de lo de Cristo y haciéndoselo saber ¿a quién? A los creyentes. Porque tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que Cristo, Jesús, el Espíritu Santo honra a Jesús tomando las verdades de Jesús y enseñándonos ¿a quién? A nosotros, para que nosotros a su vez, bajo la unción del Espíritu, se la enseñemos a otros. Dígame que esto no es discipulado. Ahora, compara esto con 1 Tesalonicenses 1:5, que es lo que estamos estudiando. El Evangelio llegó a vosotros, no solo en palabra, O sea que estamos viendo de que Pablo recibe el Evangelio, Pablo comunica el Evangelio, aquí la audiencia ahora son los tesalonicenses, y resulta que una vez recibido el Evangelio y capacitado, los tesalonicenses dejan de ser audiencia para convertirse ¿en qué? En comunicadores, porque después ellos fueron a Macedonia y a Acaya y transmitieron lo mismo que recibieron. No hay cambios. Y aquí hay un principio que debemos tener muy claro: Dios nos ha salvado. Y Dios nos salva no solo para su gloria y honra y para que disfrutemos la eternidad, sino que también para que mientras estemos en este mundo seamos testigos del mensaje del Evangelio. Una vez salvo, dejamos de ser audiencia para ser comunicadores. Usted no puede verse más como un agente receptor. Ahora es un agente comunicador en lo tocante al Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, ¿verdad?
¿Cuántas veces es sacrificado Cristo por tu pecado? Dice el libro de Hebreos que una sola vez y para siempre. Eso significa que usted no tiene que estar una y otra vez dando testimonio de Cristo y haciendo oración de pecador y volviéndose a bautizar cada vez que usted oye una evangelización. No, eso significa de que usted ahora ha sido salvado y ungido y capacitado con el Espíritu para ahora ser un comunicador de este evangelio. No podemos pasar esto por alto, mis queridos hermanos. Debemos tenerlo presente siempre. Eso hicieron los tesalonicenses, eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo tomaría la sabiduría de Cristo, se la daría a los que se disponen a evangelizar para que por medio de su predicación no solo el pecador se convenza de su necesidad de un Salvador, sino que además glorifique a Jesucristo. En la evangelización el cristiano ha de ser vulnerable, receptivo y obediente a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde en nuestros tiempos más fallamos. Porque hemos cerrado la evangelización en mecanismos y estructuras humanas. A alguien que se le ocurre un método, establece pasos, como si seguir estos pasos fuera la vara mágica para hacer que gente se convierta. Olvidando la obra del Espíritu. Olvidándose que el Espíritu es el que dirige la evangelización. Olvidándose que el Espíritu es el que traza las estrategias. Y aunque te digan el Espíritu me mostró y me dijo, mentira, al final usted ve el factor humano detrás de ello. Y lo digo en el contexto de nuestra denominación. Estoy a favor de que las iglesias cooperen entre sí, eso es bueno, es saludable. Pero lo que yo creo es que no es bueno ni saludable cuando instituciones denominacionales usurpan el papel evangelizador y misionero de la iglesia local. Porque cuando usurpan el rol de la iglesia local, usurpan la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque al que el Espíritu Santo llama, comisiona, envía y manda, no son a las instituciones denominacionales, a una junta, a un comité, es a la iglesia y a los creyentes. Que el Espíritu puede unir a varias iglesias en un propósito para plantar, evangelizar, eso es cierto, pero nunca excluyendo a las iglesias. ¿A qué me refiero? A que en nuestros tiempos estamos viendo estructuras donde hay una junta de misiones que capta a personas que escriben un resumen donde ellos mismos hablan de ellos, y cuando usted habla de usted no va a poner yo soy un sinvergüenza. ¿Qué es lo que usted pone en un resumen? Yo soy lo mejor de lo mejor. Y es que el papel aguanta todo lo que uno le pone. Y lamentablemente tenemos juntas de misiones que no verifican las informaciones y que pasan por alto el rol de la iglesia local y el pastor de esa persona, y llaman y envían y se atribuyen de que esto es bajo la dirección del Espíritu Santo cuando no lo es. ¿Debe haber cooperación entre iglesias? Sí. ¿Pueden haber sociedades misioneras? También lo creo. Pero utilizando a la iglesia local, no excluyendo a la iglesia local. Porque si ahora en nuestra iglesia Dios abre la puerta para plantar una misión
en la ciudad vecina que no hay iglesia, un ejemplo, y nosotros no tenemos los recursos, pero tengo al obrero, y resulta que hay otra iglesia que tiene el recurso, pero no tiene el obrero, y Dios ha puesto la misma carga, ¿podemos dos iglesias decir, vamos entre tú y yo a enviar a este? Claro, yo lo creo, es bíblico, así pasaba en la Biblia, las iglesias enviaban ofrendas de un lado a otro. Pero lo que yo no veo en la Biblia es una agencia misionera con un catalítico al frente, sentado en un buró, recibiendo nada más que informes y reportes para después decir, yo hice esto cuando no lo hizo. Cuando el que se fue y se ensució las manos en el campo fue el misionero. Eso está mal. No me extraña que la plantación de iglesias en nuestros tiempos esté tan frenada. Y que cada día haya menos evangelizaciones y menos nuevas iglesias y menos misiones. Y hablamos de convenciones y asociaciones y estoy a favor de ellas, no me malinterpreten. Repito, creo que las iglesias pueden cooperar. Lo que no creo es que los modelos que estamos viendo hoy son saludables, porque están excluyendo a iglesias locales, manteniendo instituciones y a una bola de vagos que no están trabajando detrás de un escritorio recibiendo dinero de las pobres iglesias locales, gastando unos dinerales horribles en unos salariazos enormes, en una bola de sinvergüenzas que no merecen estar ahí, porque para mí un misionero es el que está en la calle evangelizando, no el que está detrás de un escritorio. Y me disculpan los que son líderes de convención, asociación y lo que sea. Si no les gusta lo que estoy diciendo, es muy simple. Vuélvanse a la Biblia y vivan conforme a ella. Porque es la verdad. Nosotros mismos, nosotros apoyamos a misiones. Apoyamos una cantidad de misiones en Cuba tremenda. Hemos apoyado en Chile. ¿Lo estamos haciendo solo? No, no lo estamos haciendo solo. La iglesia Westgate Road Baptist en Las Vegas apoya. La iglesia bautista Osana del pastor Joel apoya. Hay un familiar de la hermana Carolina que desde Bélgica apoya, manda su ofrenda. ¿Es Bélgica, Carolina? Suiza, bueno, por allá. pero está apoyando. Y nosotros, y hay otras iglesias en Cuba, en Chile. De aquí no ha ido nadie a Cuba a hacerse pastor allá ni a evangelizar a Chile. Pero han habido otras iglesias que hayan provisto el obrero y nosotros contribuimos. Mira, esta semana, gracias al Señor, se cumplió una nueva propiedad para una de las misiones. Y logramos poner en medio de una montaña donde no va a ir a vivir un teólogo graduado del seminario, a un obrero a atender, como 4 lugares en el medio de la montaña, que hay que subir como no sé cuántos kilómetros a pie. Eso es cooperación bautista. Ese es el espíritu de la cooperación. Pastor, pero ¿y esta reprimenda a la luz de la Biblia, mis hermanos? ¿Usted quiere comprobarlo? Vamos a la Escritura. Es que el Espíritu Santo, no las convenciones, no las juntas, son los que comisionan, llaman y orientan la misión. Hechos capítulo 13, versos 2 al 4. Ministrando estos al Señor. La pregunta es, ¿quién eran estos? ¿Los líderes de la convención o la iglesia local? Repito, no estoy en contra de las convenciones. Después no vayan aquí diciendo, el pastor está metiéndose a independiente y no quiere. No, yo estoy a favor de la cooperación. Lo que no me gusta es lo que estoy viendo. Ministrando estos al Señor, las iglesias, y ayunando. ¿Y qué estaban haciendo? Culto a Dios y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, ¿a quién? A la iglesia que estaba ministrando y ayunando. Y es que cuando uno ayuna, cuando uno ora, cuando uno ministra, el Espíritu de Dios, ¿qué? Habla. Ahora note que en este pasaje lo dicho por el Espíritu Santo tiene que ver con la evangelización y las misiones. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he, ¿qué dice? ¿Qué dice? Palabra clave, llamado. Hermanos, ¿quién llamó? El Espíritu Santo. ¿A través de quién llamó? De la iglesia. La que comisiona, el que comisiona a los obreros es el Espíritu. Y lo hace a través de quién? De las iglesias, no de instituciones fuera de las iglesias. Hablando en este contexto, entonces, ¿cómo se participa en la cooperación? Cuando la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, llega a la convicción de que esta persona ha sido llamada por Dios y por tanto se comunica con otras iglesias y dice, hermanos, el Espíritu nos ha guiado a abrir una nueva iglesia, este hermano tiene el llamado, necesitamos ayuda, ¿quiere ser parte usted de esto? Y cuando usted o la institución puede coordinar que surja el apoyo al llamado del Espíritu a través de una iglesia. Ese es el modelo bíblico. Quien debe coordinar la obra evangelizadora y la misión no es una asociación, es la iglesia local. Los programas cooperativos son para apoyar a las iglesias locales en sus misiones. Pero lamentablemente en nuestros tiempos estamos viendo que la tortilla está al revés. Al revés. Y alguno que otro cuando oigan esto me van a querer crucificar, no me interesa. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado, la iglesia, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Por qué lo despidieron? Despedirlo aquí no es, vete de aquí, es lo enviaron. ¿Por qué lo enviaron? Porque el Espíritu los llamó y los comisionó. Ellos entonces, verso 4, esta es clave, enviados por él, Espíritu Santo. ¿Quién los envió? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los guió en el rumbo? ¿Quién es el que guía? Entonces, si queremos evangelizar, abrir misión, tenemos que oír la voz de ¿quién? No de una convención que me diga dónde puedo y dónde no. No de una asociación que me diga, esta ciudad está fuera de este programa o esta no está, o esta sí está dentro de un programa. Programas de hombres. Por eso resulta que en nuestra denominación cada vez hay menos almas convertidas y menos bautizos. Y usted ve a los estrategas rompiéndose la cabeza. ¿Por qué han bajado los números? Porque han abandonado el modelo bíblico simplemente. Un modelo que no era el de los bautistas. Y hablo en el contexto bautista porque es lo que son. Porque ¿sabe usted cuál era el modelo bautista antes de que existieran? Usted sabe que las convenciones fue un invento de este país. Anterior a ello, las iglesias locales se propagaban, se multiplicaban, establecían sus líderes y cooperaban entre sí. Existía cooperación. Debe existir cooperación. Las iglesias deben cooperar, lo creo, pero sin romper la autonomía de la iglesia local y sin usurpar los ministerios de las iglesias locales. Yo no veo aquí al Espíritu Santo diciendo, he apartado a Pablo y a Bernabé, ahora llamen al catalítico, o al presidente de la asociación, o al director de la Junta de Misiones, para que le hagan un assignment, una entrevista y lo califiquen a ver si puede o no ir. Es interesante, el Espíritu ya lo llamó y un hombre determinando si puede o no ir. Qué triste, ¿verdad? Tenemos que marcar diferencias con esto. Por eso le doy gloria a Dios, porque nuestra iglesia coopera con otras iglesias y
y hacemos misiones de manera directa. Y también hemos ayudado a la asociación. Y la asociación también nos ha ayudado en determinados momentos. No podemos ser ingratos. Pero en lo tocante a las formas, no creo que las cosas estén correctas. Y no es un problema de Estados Unidos, es un problema que veo generalizado en muchos lugares. ¿Por qué en el Espíritu? Porque aunque parezca increíble, el Espíritu Santo también puede prohibir la evangelización de ciertos lugares. Interesante este punto. Y alguno podría decir, el Espíritu Santo no queriendo que en algún lugar se evangelice. Cuando no es esto una contradicción, no lo es. La evangelización es al mundo entero y enfocada a toda persona, pero a toda persona y a todo lugar a donde el Espíritu dirige y en el momento del Espíritu. Porque hay momentos en los cuales el Espíritu dice, ahora no, después, o todavía no es el tiempo, o no te quiero aquí, te quiero acá. Por eso cuando nos metemos en el asunto y excluimos al Espíritu Santo, podemos terminar yendo a donde el Espíritu no quiere que vayamos. Hechos 16, versículos 6 al 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galicia, mire esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué fue lo que prohibió hacer el Espíritu en Asia? Hablar la palabra. No era el tiempo, no era el momento. Después el Espíritu usó a otras personas en otro momento para hablar en Asia. Porque cuando usted lee el libro del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿dónde están? En Asia. O sea que las cosas se hacen en el tiempo de Dios, bajo la dirección ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces vemos que el Espíritu llama, comisiona, envía y dice aquí sí y aquí no. ¿Qué aprendemos aquí? Que en la evangelización uno tiene que ser vulnerable a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tengo un segundo punto, yo sé que ya es tarde, pero lo voy a dar, no me voy a demorar. La obra del Espíritu Santo en los no creyentes, en lo tocante a la evangelización. Es el Espíritu Santo el que hace nacer de nuevo al pecador, facultándole para entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, si el Espíritu Santo de Dios no te da luz, no te hace nacer, no hace nacer a la persona, ¿quién es el que hace nacer? Él es el que regenera el corazón. Regenera el corazón de piedra del hombre pecador para que éste pueda entrar en el Evangelio y ser salvo. Dice Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y esto lo hace el Espíritu. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y Jesús dice que si no naces del agua y del Espíritu, o sea que esto es obra del Espíritu. Entonces para comunicar dependemos del Espíritu, pero para que el pecador sea salvo depende de la obra regeneradora ¿de quién? Del Espíritu. ¿Se da cuenta por qué Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios? Nosotros solo somos sembradores. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en el hombre pecador, lavándole, convenciéndole de juicio, justicia y pecado, y produciendo en ellos la fe en Cristo para salvación. Dice Juan 3:5, para ser salvo hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es ser lavado o regenerado por el Espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Qué es el agua? Algunos dicen el bautismo, otros dicen nacer naturalmente. No. El agua es símbolo de la palabra en este texto. Porque el Espíritu toma la palabra de Dios
el mensaje hablado, y es el que usa para regenerarnos. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? ¿Y en qué nos basamos en esto? Vamos a leer algunos textos para que usted pueda entender. Dice Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y hablando de la iglesia, mire lo que dice: habiéndola purificado en el lavamiento. Purificado, la iglesia fue purificada, los creyentes fueron purificados, fueron lavados en el lavamiento ¿del qué? Del agua por la palabra. Algunos podrían decir, ¿esta agua es el bautismo? Bueno, ¿cree usted que Pablo está pensando en el bautismo? Vamos a buscar otro pasaje donde usa la misma expresión, a ver si esto añade luz. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no habla de bautismo? O sea que el Espíritu es el que nos regenera, nos lava. Es el que regenera y lava al pecador. Y una vez regenerado, este queda listo para el siguiente paso en la obra del Espíritu, que es exponer el Evangelio y convencerle de su condición de pecado y de su necesidad de ser salvo. Por eso la salvación todo es por gracia y es obra de Dios. Es el Espíritu quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es el mayor problema del mundo? ¿No es el pecado? ¿Y quién es el que va a convencer del pecado? El Espíritu de Dios. Entonces se da cuenta por qué Pablo dice que el Evangelio llegó a ustedes en palabra, en poder y en Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es imprescindible. Porque el Espíritu Santo obra en los creyentes capacitándoles y dirigiéndoles en la evangelización, y en los incrédulos regenerándoles para salvación. Es que nosotros, al igual que Pablo, Silvano y Timoteo y los tesalonicenses, debemos comunicar el Evangelio de Jesucristo en palabra, en poder y también en Espíritu Santo. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de estar en tu casa y ser edificados por medio de tu palabra. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Rogamos que nos ayudes a ser testigos tuyos en medio de un mundo que se pierde, y a ir en el nombre de Jesús con el Evangelio en palabra, en poder y también en Espíritu Santo. Humildemente te lo pedimos. Danos tu bendición y llévanos con bien a nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Puesto de pie, cantemos. No cortes el video. Déjalo. Gracias. Vamos entonces a cantar esta hermosa alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén.